a la coordinadora, a mi compañero, el doctor Hurtado, director de Educación. Y a mí siempre me da mucho gusto platicar y tener estos foros académicos en donde tengo alcance con estudiantes y principalmente con aquellos estudiantes que están preparándose para formar el futuro y qué más, con estudiantes de educación. Y este día, más que darles respuestas o más que darles algún conocimiento, me gustaría dejarles preguntas que les ayude a detonar ideas importantes, ideas diferentes para el futuro, porque ustedes son los que van a estar construyendo. Y quiero empezar contándoles algo que me sucedió hace algunos días. Estaba sentada en la sala de mi casa, leyendo, y al lado estaba mi hija, que aquí está. Aquí estaba mi hija con su celular, y de repente me hace una pregunta que me dejó en silencio, porque me dice: mamá, ¿por qué todas las banderas son cuadradas? Le dije, la verdad me quedé un buen rato en silencio y digo, la verdad no sé por qué son cuadradas. Son cuadradas todas, voy a ver circular. O sea, no, ya investigué, todas son cuadradas, ¿por qué? Le digo, no sé, habría que seguir investigando, pero esa pregunta tan sencilla me llevó a pensar toda la tarde y toda la noche. Estuve pensando cuántas cosas hacemos en el día a día que las hacemos nada más porque sí, y no nos preguntamos, o las utilizamos y no sabemos por qué son así. Siempre estamos, y tengo otro ejemplo, cuando era niña, en algún momento le pregunté a mi mamá, no sé cómo lo ven ustedes, pero en mi casa, por ejemplo, es algo que dejó la duda, siempre la sigo teniendo, porque los pepinos los lavan, los ponen, los cortan las orillitas y luego los frotan las orillitas. No sé si alguien más hace eso, pero yo le pregunté a mi mamá cuando era niña, mamá, ¿por qué haces así? Y ella me contestó, así lo hacía tu abuelita. ¿Y qué creen? Yo lo hago así. Y me ha preguntado, ¿y qué respondo? Es que así lo hacía tu mamá, tu abuelita, así lo hacía mi bisabuela. ¿Por qué? Porque todas esas cosas que hacemos y me hacen pensar, y me lleva a pensar en cuántas cosas así hacemos en la educación. ¿Cuántas banderas cuadradas tenemos en la educación? Y es que no se trata solamente de cambiar por cambiar. Viene el término innovar. Y es que innovar es atreverse a preguntar todas esas cosas que estamos haciendo. ¿Por qué las estamos haciendo? ¿Cómo las estamos haciendo? Y escuchamos el término innovar y a mí me pasaba, lo relacionamos con tecnología. Pero innovar va más allá de eso. Va a buscar cambiar esas estructuras cuadradas, atreverse a cuestionar lo inamovible, lo que está, esas banderas cuadradas. Y como spoiler, pues les digo que sí investigamos, porque pues no me iba a quedar con la duda. Y sí, todas las banderas son cuadradas, pero solo existe una que no es cuadrada, y es la de Nepal. Son dos triángulos y tiene su sentido, y si son más con sentido de investigación, pues busquen Google, siempre les digo, busquen en Google, busquen rápidamente algo de información y viene el por qué las banderas son cuadradas. Pero ¿a qué quiero llegar con esto? Quiero llegar al tema de buscar mover, de buscar cambiar, pero con propósito. No nada más de llegar y hacer cambios. Y les quiero contar 4 historias que algunas tienen que ver con la educación, otras no. Pero estas historias van relacionadas a estos cambios, van relacionadas a innovar. Y por un lado tenemos Lego. Todos conocemos Lego. No creo que haya alguien que no conozca la juguetería Lego. Esta empresa comenzó hace mucho tiempo, como en los 20s, cuando la gran recesión, y el dueño del Lego, o el fundador, en ese momento pues construía, era carpintero,
Pero como estaban en recesión, él se enfocó en hacer juguetes para los niños y hacía juguetes. Igual no le iba bien, pero él observó que los niños no querían que les dieran los carritos o las casitas de madera ya hechas. Él se dio cuenta que los niños querían construir. Y con esa idea en la mente, con esa idea de cambio, pues pasó el tiempo y un día ve una inyectora de plástico. Y entonces se le ocurre hacer esos pequeños ladrillitos que al paso del tiempo pues fueron evolucionando, porque en una primera etapa hizo los ladrillitos y no tenían la parte de abajo donde podían ensartarse, y posteriormente los modificó, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a donde quiero llegar es que mucho tiempo después esa empresa se hizo grandísima. Hicieron parques de diversiones, Talégola, y la marca creció, hicieron videojuegos, ustedes pueden encontrar videojuegos, pero la empresa, en lugar de irle mejor, le empezó a ir peor en ventas. Y ahí es donde entró la innovación, o esa parte de innovación que no alcanzamos a ver. Ellos buscaron y se preguntaron, ¿qué de todo lo que estamos haciendo lo estamos haciendo con propósito? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es el propósito del ego? Fomentar la creatividad. Y se estaban perdiendo en eso. Y regresaron y no cambiaron en lo absoluto sus productos. Simplemente innovaron en recordar y en enfocar todo su potencial en cuál era su verdadero propósito. Ahorita a lo mejor dicen, ¿y eso qué tiene que ver con innovación? Ahorita vamos a juntar todos estos casos y van a ver qué es lo que les digo. Viene también el caso de Netflix. Todos también conocemos Netflix y posiblemente estén más relacionados con esa historia que empezaron enviando películas en DVDs. No sé si sepan todavía lo que son los DVDs. Sí, ¿verdad? Bueno, las películas las empezaron a enviar por correo a través, creo que ya había surgido Amazon y empezaron a mandar películas a través de Amazon. Y posteriormente ellos, en cuestión de innovación, ellos se dieron cuenta cómo cambió el mundo y alcanzaron a reaccionaron antes que todos, incluso antes que de Blockbuster. Yo sé que todos han escuchado, han visto esa historia de que Blockbuster, no sé si lo conozcan también, pero Blockbuster se fue a la quiebra y ellos subsistieron. ¿Por qué? Porque ellos entendieron lo que estaba pasando alrededor. Ellos se dieron cuenta que surgió el streaming, inmediatamente cambiaron. Y no obstante que ya habían dominado el mercado, todavía fueron visionarios, todavía siguieron observando. ¿Y qué hacen ahora? Ellos mismos producen su contenido y es un éxito y desbancó hasta Hollywood. Entonces aquí tenemos el segundo caso enfocado ahora en hacer un cambio pero observando todo lo que está sucediendo alrededor. Y el otro caso, este sí tiene que ver con la educación, es una escuela de élite en Ghana, en África, y esta escuela, pues dentro de un contexto violento, dentro de contextos corruptos, y con chicos, porque en esa escuela estudian chicos de alto rendimiento, con buenas calificaciones, con inteligencia y con más inteligencia detectada de otras partes de África para poderlo enviar ahí a que puedan desarrollar con un nivel de calidad, vamos. Pero ellos empezaron a darse cuenta que sus profesionistas sí estaban bien capacitados, estaban bien educados, estaban bien en habilidades, en conocimientos, pero les faltaba algo muy importante para el entorno en el que estaban viviendo, y es la ética. Y esta escuela hizo un cambio radical y en el centro de su malla curricular puso la materia de ética como la más importante, no como algo que construye, que forma, lo puso en el centro. Y entonces empezaron a ver el cambio
y el crecimiento de esa misma escuela y el impacto en la sociedad. Es decir, ellos innovaron y cambiaron, pero pensando en un enfoque de conciencia. Y la última, Finlandia. Todos han escuchado del modelo finlandés, ¿verdad? En Finlandia se cuestionaron y se hicieron muchas preguntas, no una, cuestionaron el sistema educativo, lo que funcionaba, y llegaron a la conclusión que debían de educar a los niños a través de fenómenos o y buscaron con mayor fuerza lo que es el aprendizaje significativo. Por ahí tengo una amiga que vive allá y me comentaba, tiene niños chiquitos, y me comentaba que al iniciar el kinder, los padres de familia tienen opciones para elegir el tipo de educación básica que van a tener. Entonces ella tuvo que elegir entre si su hijo, porque ni salones tienen, en kinder, que es lo que me contó, ni siquiera era si iba a estar escalando árboles o escalando jueguitos, lo que nosotros llamamos resbaladillas. Les enseñan, los profesores los acompañan a la naturaleza, a ver piedras, a clasificar las hojas, a trepar a los árboles. Y en el caso de los jueguitos, bueno, pues era como construcción, pero medio guiado, medio orientado, pero realmente es para que ellos literalmente se caigan y se levanten. Si se caen, ellos tienen el botiquín, tienen cómo acercarse a poder darse los primeros auxilios primeramente ellos. Entonces, es así como se van formando. Y finalmente, y cuenta el mismo caso, su esposo pues es de allá, y en algún momento en una plática, pues a nosotros, a mí me extrañaba en su momento, porque él sabía, es ingeniero, y él sabía coser con máquina, él sabía hacer bordados allá, podía, hizo su baby shower, lo hizo aquí en México, y él hizo los recuerditos ya de madera porque sabía carpintería. Digo, no estoy diciendo con todo esto de Finlandia que ellos hayan encontrado el hilo negro ni que todos nosotros debiéramos copiar lo que ellos están haciendo, sino que, regresando al tema de la innovación, es innovar con sentido, y es a donde quería llegar con estos ejemplos. Porque no se trata solamente de decir, es que allí está funcionando, aquí lo voy a hacer. No se trata de eso. Se trata de observar la realidad. Y eso es algo que los 4 ejemplos que vimos hicieron. Todos observaron qué estaba sucediendo, pero observarlo con detenimiento, observarlo con atención, con ganas de entender lo que está pasando. Ahorita lo vamos a traspolar a la escuela. Posteriormente, cuestionar no lo que no funciona. Hay que cuestionar lo que está funcionando. Eso es innovar. Porque miren, en el sector empresarial existe planeación estratégica. ¿Todos han escuchado de planeación estratégica? Claro. Y es básicamente lo que hacemos en la escuela. Pones un examen diagnóstico y entonces detectas las áreas de oportunidad, ¿sí? Y entonces hacemos nuestras estrategias, buscamos estrategias de aprendizaje, hacemos nuestra planeación de la clase, y entonces ya hacemos la implementación. Esto también ocurre en las empresas y esto ocurre en cualquier ámbito, la planeación estratégica, enfocada a, ¿pero a qué? A las cosas que no están funcionando. Pero eso no es innovación. Innovación es cuestionarnos por qué en esta escuela los mesabancos están volteando hacia el profesor. ¿Por qué? Porque así los acomodó en la intendencia, porque así los acomodó el profesor, porque toda la vida ha sido así. Y con eso no quiero decir que ahorita lleguen y todos hagan un círculo. Hay que entender por qué vamos a hacer ese cambio, pero todo va a salir a partir de esos cuestionamientos. ¿Por qué tengo que encargar cuestionarios? Yo no digo que estén bien, yo no digo que estén mal, pero en el momento, porque posiblemente eso no esté funcionando. ¿Pero por qué no está funcionando? ¿A dónde quiero llegar con esto? Y en el momento en que nosotros observamos
coordinador, como director, cuando yo observo a mis alumnos, cuando yo observo a mis profesores, cuando entiendo lo que están viviendo, lo que están haciendo, entonces, y comienzo a cuestionarme todo eso que les estoy diciendo. ¿Por qué lo estamos haciendo así? Sí, yo sé que funciona, pero ¿por qué lo hacemos? ¿Para qué? Y empezamos con este tipo de preguntas, y entonces todo nos va a llevar a volver al propósito. Y si se fijan en los 4 ejemplos que les di, llegaban a un propósito, a una razón. Pero tienen que entender bien esa parte. ¿Cuál es el propósito en este caso de la educación? Porque es diferente Finlandia, completamente diferente. Para empezar, desde el clima. Aquí una nevada, aquí llueve, es más, ni ha llovido. Aquí ni ha llovido. Y me empiezan a llegar los mensajes: Inge, se va a suspender las clases, nos vamos a salir, ¿sí o no? Y ni ha caído ni una gota, pero ya está el pronóstico, ya estamos cerca. Yo no digo quién es mejor ni quién es peor, pero hay que observar. ¿Por qué me están preguntando los alumnos? Pues porque todos viven fuera del área metropolitana o están trabajando. En mi caso de ingeniería, la mayoría de mis alumnos en turno nocturno, pues están en pesquería o están en Ciénega de Flores. Y obviamente les toma un gran esfuerzo llegar a la universidad cuando está lloviendo. Y ahí es donde tú tienes que observar y entender por qué tengo ciertas reglas. Y si la puedo levantar o no la puedo levantar y por qué. Y preguntarnos, ¿qué estamos educando? ¿Para qué queremos educar? ¿Para que memoricen? ¿Para que tengan mucha información en la cabeza? ¿O para que simplemente se gradúen y tener muchos profesionistas? Y queremos muchos profesionistas en ingeniería, queremos muchos profesionistas en educación, queremos muchos psicólogos. O para que investiguen, para generar conocimiento, o bien para que construyan, para que aprendan a innovar también, para que construyan, para que creen, o simplemente para que ganen dinero, o para todo lo demás. Pero eso es lo que nos tenemos que preguntar: ¿cuál es el propósito de mi clase, de mi materia? En el momento que yo estoy en el aula y voy a empezar con la clase de innovación, y creo que así empecé esta plática, es ¿qué es lo que yo busco? Yo quiero que ahorita ustedes se vayan con esa idea, con esas preguntas, con esa mentalidad de cuestionar todo, pero no cuestionar a los demás, de buscar esas mismas respuestas en ustedes y poder definir qué puedo hacer diferente para llegar a lo que queremos, ¿verdad? Porque si nada más es cambiar por cambiar, entonces nos perdemos en lo que normalmente se pierde al decir innovación educativa. Y les voy a decir por qué a veces nos perdemos en innovación educativa. Escuchamos la palabra innovación y pensamos en tecnología. ¿Y educativo? Ay, vamos a hacer que todos sepan programación, que sepan Python, que todos sepan usar Padlet, y en mis clases yo siempre uso Padlet o un Kahoot, sí, porque estoy innovando. Pero entonces está perdiéndose el objetivo. ¿De qué se trata? ¿De tener una herramienta y buscar en dónde la voy a aplicar? ¿O buscar ese propósito y buscar de todas las herramientas con las que cuento, sean tecnológicas o no tecnológicas, para llegar a ese propósito? Ahí está la clave, buscar el sentido, porque aunque tuviéramos al alcance la mejor tecnología del momento, si no se tiene sentido, está obsoleta, no sirve. Y quiero aprovechar, de hecho, la plática se supone que gira alrededor de las estrategias activas de aprendizaje, pero quería dar este previo para más o menos explicarles cuál fue el sentir, porque la idea es contarles una experiencia en la metropolitana, en ingeniería. Y digo en ingeniería porque pues ahí todos mis profesores pues, se supone que saben de tecnología, ¿no? Y los coordinadores, y yo. Se supone que nosotros estamos, o mis alumnos pues deben de manejar mejor
todas esas herramientas tecnológicas. Entonces, si nosotros necesitamos algo de innovación, pues ¿qué es lo primero que deberíamos de pensar? Pues cómo introducimos inteligencia artificial en las materias, ¿no? Realidad virtual. Entonces, bueno, eso es un por default ahí en la carrera. Pero quiero contarles algo que sucedió en el 2022. Antes del 2022 pues era la pandemia, y justo en ese quiebre de la pandemia, cuando está terminando, entro como directora, y al llegar pues vemos que no había alumnos para empezar, porque todos estaban en línea, en la escuela que se veía muerta. Entonces lo primero, terminó ese tetramestre y lo primero que dije es que necesito conocer a los maestros, necesito conocer a los alumnos. La pandemia ya se acabó, entonces todos a presencial. Eso no es la innovación, simplemente fue una decisión y se regresan todos a presencial. Eso nos permitió a mis coordinadores, a mis profesores observar, entender el contexto, qué estaba pasando. Si yo los tenía en línea no me iba a dar cuenta, pero ahí empecé a observar y encontré muchas cosas, muchas que a lo mejor, déjenme ver porque se me hace que me falta una diapositiva, pero si no, ok. Encontré muchas cosas, encontré brechas de aprendizaje muy grandes, pero yo creo que eso en todos lados había. Encontré alumnos, no me voy a ir tan técnica, pero les voy a contar, encontré alumnos que ni se hablaban. Los veías llegando a la universidad, los veías en el salón y no se hablaban. Eran compañeros, pero no se hablaban y ya tenían varios tetramestres juntos. Terminaban, se iban, era como una escuela de zombies, así lo veía yo. Los maestros también, todos cansados, porque era cansado, porque llegó la pandemia, todos los que fueron profesores en pandemia, nos costó adaptarnos. Cuando ya nos habíamos adaptado, ahora regresamos. Y entonces fue otra vez acostumbrarte a tomar tiempo para llegar, a preparar tus clases con anticipación. Y aparte te rompía todo, porque tú ya estabas acostumbrado a presentarles cosas digitales, videos, herramientas que te servían para complementar las clases. ¿Y qué pasaba? Ya estábamos en presencial. Si había internet se los podía presentar, si no, ni proyectores. ¿Me explico? ¿Qué más encontramos? Todos. Escuelas destruidas, y no destruidas porque quisiéramos, destruidas porque estaban en abandono. Tú dejas una casa 1 mes, 2 meses y cae. Problemas económicos en todas las escuelas, que hubiéramos querido tener mucho presupuesto para poder llevar la escuela a donde la habíamos dejado, porque antes de la pandemia pues las escuelas iban en una constante mejora, pero se pusieron pausa. Problemas emocionales a todo lo que daba, y no solo los estudiantes, profesores, cansados, desgastados, alumnos igual. Y entonces al observar todo esto y ver que los alumnos, los que les comentaba, viven fuera, los profesores también viven fuera, vienen en camión, les toma tiempo, entonces encontramos nuestro propósito. Y el propósito era que nosotros queríamos alumnos que no solo llegaran al aula y se sentaran y memorizaran y aprendieran a resolver problemas matemáticos. No queríamos eso. No queríamos alumnos que no se platicaran, que no se relacionaran, que no supieran trabajar en equipo. Queríamos profesores que no se limitaran a pararse frente al aula, que tuvieran ese contacto humano, porque más que nunca después de pandemia necesitábamos ese contacto humano y ese coacheo. ¿Cierto o no? Necesitamos que nos encauzaran. Y entonces, en ese pensar, no nos fuimos a la IA, porque lo último que queríamos ahorita era IA. Todavía estaba apenas como surgiendo, entonces no teníamos tampoco en ese momento el chat, pero sí teníamos pues todas las tecnologías, las herramientas digitales y sobre todo ya bien especializadas en educación, pero no fue eso. Y entonces encontramos el aprendizaje bajo proyecto. ¿Tiene que ver con tecnología? No. ¿Qué pasó entonces? Dijimos, ¿saben qué? Así fue, ¿eh? ¿Cómo se lo voy a decir? Todos los profesores tienen que poner un proyecto.
de lo que sea. Si la escuela está en la Alameda, si quieren poner a los alumnos a barrer la Alameda, pónganlos a barrer la Alameda, pero todos tienen que hacer un proyecto, desde primero hasta 10º tetramestre, todos tienen que hacer un proyecto. Y entonces se hizo un relajo, porque obviamente había profesores reacios al cambio, ¿no? Y alumnos que ni siquiera querían platicar, y era en equipo aparte, porque no es individual, en equipo. Y eso fue muy divertido desde mi punto de vista, porque entonces empiezas a ver esa reacción, se empieza a mover la escuela, ya no eran zombies, ya estaban protestando y enojados, entonces ya reaccionaron. Primer tetramestre, 5 o 6 profesores, ¿verdad? Los más cumplidos, como en el aula, siempre tienes a tus alumnos bien cumplidos y unos que... Bueno, los cumplidos tenían sus proyectos muy buenos, me sorprendí. Y al siguiente tetra les dije, todos, no hay opción. La vez pasada solamente ellos, y ahora sí tienen que ser todos, y ahora sí tienen que ser, ahora no puede ser barrer la Alameda, ahora tiene que ser algo más enfocado a ingeniería, a sustentabilidad, a aplicar algo de los conocimientos que están adquiriendo en clase. Y como bola de nieve, chicos, tenemos 3 años con esta innovación educativa, con esta implementación, y como bola de nieve fue creciendo. Se hizo un acercamiento de los profesores con los alumnos, trabajo en equipo. Después de 3 años les puedo decir que los alumnos, estas fotografías son de alumnos trabajando en el día a día, no están en el aula. Eso quiere decir que no tengan clases en el aula, pero luego a mí me emociona mucho verlos un día antes de Halloween. Es un caso real, había una fiesta ahí que organizaron de otras carreras, y en lugar de estar ahí, estaban en los laboratorios trabajando en los proyectos que tenían que presentar, porque estos proyectos cada tetramestre se presentan al final, todos presentan pues, para darle realce, ¿no? Porque todos le dedicaron tiempo, dinero y esfuerzo. Si se fijan, hay profesores involucrados, alumnos trabajando en varias áreas, en varios espacios. Por primera vez vi la biblioteca con alumnos, porque siempre estaba solo, bueno, todavía se mantiene medio sola, ¿no? Y finalmente, al final de cada tetramestre, y los invito, los que quieran, va a ser el 31 de julio en la tarde, pueden ir a ver, se hace un evento de convivencia. Y digo convivencia porque esos proyectos que hacen no son evaluados, no tienen calificación, nada. Lo único que se da es un reconocimiento de los profesores. Los profesores eligen a quién le da el reconocimiento de este año, y es un papel y una foto que se expone como un cuadro de honor todo el tetramestre. Hay un premio de la industria porque invitamos a personal de la industria, de las cámaras, a plan managers, y vienen a revisar los proyectos y les platican y los retroalimentan. Y otro más de la visita general, que son los papás o los amigos. Eso es todo. Entonces se hace convivencia. ¿Qué he notado a partir de eso? Alumnos empezaron el primer tetramestre de feria, puras maquetas, pero uno hizo una banda automatizada y de ahí cambió todo. El siguiente tetramestre, ¿qué creen que pasó? Todos querían hacer una banda, y ellos estaban detrás del profe que asesoró eso para que les ayudara, y entonces empezaron a mejorar, y así han pasado 3 años, y ahorita ya ven brazos robóticos, bandas, muchos proyectos con inteligencia artificial, proyectos con realidad virtual que no vienen ni en la malla curricular. ¿A dónde lleva esto? Y que siempre que tengo la oportunidad, y más con docentes y más con alumnos, de compartir esto, porque lo he visto. Hemos llevado a los alumnos con el aprendizaje bajo proyecto a fortalecer conocimientos disciplinares. Lo que estudia un industrial pudo ser fortalecido, pero los industriales buscan a los mecánicos, entonces también fortalecieron conocimientos de otras disciplinas. Desarrollaron habilidades profesionales que a lo mejor no están contempladas en el perfil de egreso. ¿Por qué? Porque necesitaban el
logramos llevar a un alumno, uno de un grupo, a que autogestione su conocimiento, han logrado mucho. Y eso es a lo que tenemos que buscar, que nuestros alumnos y ustedes mismos, chicos, no se queden con esas preguntas, no se queden con esas dudas. Eso hace el aprendizaje bajo proyecto. Y yo le llamo el aprendizaje bajo proyecto certeza de aprendizaje. Porque ahí, cuando tú tienes tu proyecto, no hay duda de lo que sabes hacer. No hay duda de tus capacidades. Sí, el profesor te va a decir que muy bien, y la directora también, muy bien. Sí, pero no hay duda. Tú sabes, y todavía sabes que lo pudiste haber hecho mejor. Y todavía sabes que no te alcanzó el tiempo. ¿Y por qué no te alcanzó el tiempo? Porque lo empezaste tarde a trabajar. Y al siguiente tetramestre, la siguiente vez que tengas oportunidad de trabajarlo, pues vas a organizar tu tiempo. Y es así que nos ha llevado a desarrollar habilidades blandas. Trabajo en equipo, trabajan. Colaboración efectiva entre los equipos. Aprendieron a trabajar así. Porque ustedes creen que no se pelean entre ellos, se enojan. Pero aprendieron a trabajar entre diferentes carreras. Han aprendido a sentir satisfacción por lo que están haciendo. Y muchas veces, jóvenes, nos olvidamos de creer en nosotros mismos. Nos olvidamos de voltear a ver y aplaudirnos a nosotros mismos. Estamos esperando que los papás, que los profesores te digan que lo estás haciendo bien. Pero cuando tú haces un proyecto, cuando tú estás haciendo algo que puedes ver que está funcionando, esa retroalimentación personal se vuelve automática y es muy poderosa. Y sobre todo, algo que a mí me gusta mucho es el sentido de pertenencia, porque son actividades que unen a los profesores con los alumnos y que tiene que haber el área administrativa, pues buscando las condiciones para que eso se dé. Y eso da sentido de pertenencia, que muchas veces hemos dejado detrás. Y a mí siempre en las conferencias me gusta, no sé por qué no se puede ver la imagen, pero bueno, en las conferencias siempre me gusta hablar del futuro o hacer algo práctico, ¿no? Algo que deje algo de esto. Los invito a innovar. Vamos a innovar, pero a innovar vamos a buscar dejar esa semillita sembrada, no solamente cuestionar por cuestionar o no solamente cambiar algo por cambiar, sino vamos a dejar quisiera que todos ustedes pensaran, vamos a dejar un ratito y voy a necesitar si me pueden ayudar con una lámina que tape en los pulmones, a ver quién quiere participar, pero me gustaría que pensaran en alguna creencia o en alguna práctica o en alguna costumbre actual de la educación que crean que no los representa, algo que crean que no los representa. Por ejemplo, les voy a decir uno mío. No, y si lo ven mis alumnos van a estar en ese momento, lo voy a trabajar. A mí creo que no nos representa mucho en la Facultad de Ingeniería los exámenes escritos como herramienta única de evaluación. Pensemos cada uno de ustedes alguno. Si tienen alguna, pueden levantar la mano. Sin miedo, que no es examen. ¿Alguien tiene alguna? Si tienen alguna, levanten la mano. Atrévanse a cuestionar, porque de esto se trata esto. ¿Qué no me representa de lo que estoy viendo como estudiante o de lo que estoy haciendo como docente? ¿Qué es eso? Pregúntense, ¿por qué lo estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? Pero sobre todo,
Si eso que está funcionando, que creemos que está funcionando, vale la pena conservarlo. Si eso que estamos haciendo genera valor para nuestros estudiantes o genera valor para mí, porque muchas veces ponemos actividades por poner actividades. ¿Genera valor en el estudiante o solo le está generando carga? Esas son cuestiones que nos debemos de preguntar, porque posiblemente sí me esté dando oportunidad de evaluar. Ahí ya tiene un propósito, pero le está generando valor, porque una educación sin valor, y me refiero a valor no de dinero, me refiero a valor no por calificaciones, porque yo creo que todos los que estamos aquí estamos completamente comprometidos con la educación. Unos porque están estudiando, otros porque están trabajando en la educación, porque estoy trabajando en la educación, estamos comprometidos. Y si nosotros consideramos que estamos teniendo una educación con valor por las calificaciones o por tener alumnos que salen con excelentes calificaciones, tal vez estamos un poco perdidos, porque una educación de valor es aquella que genera estudiantes egresados que puedan impactar a la sociedad. Y para hacer eso necesitamos cuestionarnos todo esto. Yo no me voy a ir de aquí hasta que no tengamos ideas. Yo sé que hay muchas ideas, no tengan miedo. Así surgen, con estas preguntas, así surgen las grandes ideas. ¿Alguna cuestión que no lo represente como los exámenes? Sin miedo. Sí, y si quieres comentarlo. Bueno, a mí no me representa el interés, ya que hay veces que los maestros van al aula solo a cumplir un trabajo y no se comprometen realmente con lo que están haciendo, el trabajo humano. Entonces lo podemos resumir en el cumplir horas frente a grupos. Si quieres escribirlo, por favor. Aplausos. ¿Alguien más? Adelante, ¿cómo te llamas? Andrea. Creo que algo que no me representa a mí y creo que no debería a los maestros es esta parte de ignorar la salud mental de los alumnos, exigiendo demasiado o incluso como tal ignorarlos, como solamente transmitir los conocimientos así sin poner atención en si está funcionando o ignorar también el contexto de los alumnos. Adelante, si puedes pasar a escribirlo. Creo que lo resumimos en dejar de lado las cuestiones emocionales de nuestros alumnos y en el caso también de los profesores y enfocar completamente la educación en la transmisión de conocimientos, incluso ya planeados y estructurados. Un aplauso. ¿Cómo te llamas? Bueno, mi nombre es Antonia y siento que no me representan las tareas porque siento que... No, perdónenme, yo sé que es un tema muy controversial, maestros, pero siento que todos se deben aprender en clase. Muchas veces vas a tu casa y no tienes un guía. Bueno, yo necesito mucho de que alguien me esté recordando qué tengo que hacer o tener un guía. Y siento que las tareas como que no me representan. No sé qué Aplausos. Estas cuestiones son las que ustedes tienen que hacer, porque en el futuro ustedes van a ser los maestros y entonces ahí se van a preguntar en las tareas. Y es muy cierto, los que están acá riendo, porque les va a regresar el karma, les van a ser maestros. Pero yo les digo algo desde el punto de vista de matemáticas y alguna otra materia que podría ser algún taller. En el caso de las matemáticas, tú te puedes, tenemos dos materias, hay que cuestionarnos lo que está haciendo ella. No me representan las tareas, pero como maestro o tú como próximo maestro que vas a innovar, sí. ¿Por qué encargo tarea?
¿Y la tarea que estoy encargando es para generar el trabajo? ¿O qué? ¿A dónde quiero llegar? Hay otras formas de obtener ese conocimiento. Todas esas ideas te llevan a la innovación. En el caso de las matemáticas, y lo he estudiado, he hecho investigación, y créanme, que siempre les digo a mis alumnos que las matemáticas son como en el fútbol. Luego tenemos a los comentaristas, que en este caso podrían estar criticando, ¿verdad? Y hablan de todos los futbolistas, pero si pones al comentarista y le das el balón, no va a hacer nada, porque le falta la habilidad. Y ahí es donde yo respondo, cuando mis alumnos de matemáticas, y les explico matemáticas, me dicen las tareas, yo, tienes que hacer ejercicios, por si no, no vas a desarrollar la habilidad. Pero entonces ahí hay un propósito y no solo generar carga. Muy bien, Antonia. ¿Alguien más? Allá. Tu nombre, por favor. Me llamo María. ¿Cómo te llamas? María. 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 Bueno, pues, yo creo que sería controversial. Yo diría que se hiciera más la práctica que teoría, porque siento que la teoría sí te da herramientas de cómo dar una clase o cómo enseñar, pero la práctica se supone que es lo que vas a hacerlo. No creo que sea lo mismo que la teoría que es mejor la práctica, porque lo vas a hacer, lo vas a practicar. Entonces la teoría pues, sí te da las herramientas, pero pues, la práctica es mucho mejor porque lo vas a vivir y lo vas a hacer. Muy bien, María, vas a anotar. Aplausos a María. Ella concluyó lo que les estoy diciendo. Ojo, no quiere decir que no necesites la teoría y el conocimiento, lo necesitas. Y ahí es donde es importante que en niveles básicos enseñemos a nuestros alumnos a autogestionar ese aprendizaje para que cuando lleguen a un nivel profesional ya puedan comenzar a desarrollar esas habilidades y generar mayor innovación y cambios. Esta actividad de estar cuestionando y estar escribiendo, analizando todas esas cosas que no nos representan. Gracias. Voy a dejar aquí como el símbolo de nuestra bandera, ¿no? Es nuestra bandera actual, cuadrada, con cosas que seguramente cada uno pensó y no se atrevió a pasar. Pero esta nos representa la educación ahorita. ¿Sí? Lo que está y no estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo, y esto es lo que hay que cuestionar. Y entonces, en un símbolo no de rechazo, porque esto no es rechazar, en un símbolo